Capítulo 1. El primer toque. Punto de vista. Kaigojo. No tengo muchos recuerdos claros de mis padres. Solo destellos. Una voz femenina que cantaba suavemente mientras el sol se colaba por la ventana. Un hombre alto, de risa contagiosa, que solía alzarme por los aires. La mayoría de esos momentos están cubiertos por una neblina, como si fueran parte de una película antigua que ya no puedo volver a ver. Murieron cuando yo tenía 4 años. Un accidente sin culpables, sin tiempo para despedidas. Después de eso, el mundo pareció detenerse. Me volví silencioso, más observador. Cada palabra, cada gesto, cada detalle, todo lo absorbía. Pero había una constante en mí: el fútbol. Desde que tengo memoria, me fascinaba el sonido que hace el balón al rodar, la sensación del cuero bajo mis pies, la manera en que todo el mundo parecía desvanecerse cuando lo tenía en mi control. Jugaba solo al principio, en los patios de los orfanatos o en las calles. El balón era mi mejor amigo, el único que no me miraba con lástima. Fue entonces cuando conocí a los Nakano. Maruo y Rena, amigos de mis padres, me acogieron como si fuera uno más de la familia. No recuerdo haber dicho mucho cuando me llevaron a su casa, pero sí recuerdo la calidez del ambiente. Rena me ofreció comida, Maruo me palmeó la cabeza. Y entonces aparecieron ellas. 5 niñas. Todas de mi edad. Las quintillizas Nakano. Ichika, Nino, Miku, Yotsuba e Itsuki. Al principio me confundían tanto. Eran físicamente iguales, pero cada una tenía un brillo diferente en los ojos, una forma de hablar, de moverse. Ichika era serena y cuidadosa, con esa voz suave que parecía una caricia en los días duros. Nino, con su risa fuerte y sus cejas fruncidas, era la primera en lanzarse al ataque y la última en rendirse. Miku era dulce y callada, con gestos tímidos que guardaban un mundo interior inmenso. Yotsuba era pura energía, una corriente imparable de alegría y risas que levantaba el ánimo de todos. Itsuki, la más pequeña, tenía esa terquedad adorable que la hacía insistente, pero también protectora. Al principio, ellas solo me miraban con curiosidad, pero pronto aprendimos a ser equipo. Me llevaron a jugar al parque, a hacer tareas juntos, a compartir silencios y gritos. Recuerdo una tarde en particular, en el parque, cuando unos niños mayores se burlaron de Nino por sus mejillas rojas. Me paré sin decir palabra, el balón bajo el brazo, y con una pequeña demostración de control me gané su respeto. Desde ese día, Nino y yo tuvimos un vínculo especial. Ella me preparaba cosas en la cocina y me dejaba sentarme junto a ella mientras hacía la tarea. No éramos iguales, pero nos entendíamos. Cada tarde, después de hacer las tareas, salíamos al jardín. Jugábamos fútbol, hacíamos equipos y torneos improvisados. Para mí, esos momentos eran como respirar. Y en esas tardes soleadas, mientras ellas reían y corrían, yo sentía que algo se reparaba dentro de mí. Punto de vista. Ichika Nakano Kai siempre me pareció alguien distinto, como si trajera el peso del mundo en sus hombros pero nunca se quejara. Era tranquilo, tan tranquilo que a veces parecía estar en otro lugar, como si su mente jugara un partido que solo él podía ver. Me gustaba sentarme con él cuando leía o cuando ayudaba a mamá en la cocina. A veces hablábamos de cosas que no entendía del todo, como por qué el balón gira de esa manera o qué se sentía cuando marcas un gol decisivo. Él respondía con palabras simples, pero que tenían una profundidad que me hacía pensar que había vivido mucho más de lo que un niño debería. En las tardes, cuando el sol comenzaba a caer, a menudo lo encontraba en el jardín, practicando solo. Sus dedos rozaban la pelota con una precisión que parecía coreografía. Yo le admiraba, no solo por su habilidad, sino porque a pesar de todo lo que había vivido, él seguía siendo amable y atento con todos nosotros. Un día me confesó que a veces soñaba con ser alguien grande, alguien que cambiara su destino y el de Japón. Eso me hizo querer apoyarlo aún más. Punto de vista. Nino Nakano. Al principio no me gustaba Kai. Sentía que todas lo adoraban y eso me molestaba mucho. Era difícil admitirlo, pero su presencia me incomodaba, y más aún esa habilidad que tenía con el balón.
Era como si el mundo girara a su alrededor. Pero todo cambió el día que lo defendí en el parque. Unos niños se burlaban de mí, y él simplemente se puso delante de mí, sin decir nada, solo con su mirada fija y el balón bajo el brazo. Su confianza me sorprendió. Y esa pequeña demostración con la pelota, fue suficiente para que esos niños se fueran sin una palabra. Después de eso, lo miré con otros ojos. Comencé a preparar cosas para él en la cocina, solo para ver si le gustaban. No podía evitar sentir que detrás de esa frialdad había un corazón enorme. Cuando me decía gracias, por más simple que fuera, sentía que mi mundo se hacía un poco más cálido. Aunque a veces fingía que no me importaba, él sabía que era mentira. Kai era más que un amigo. Era alguien en quien podía confiar. Punto de vista. Miku Nakano Kai es especial. No solo por su talento, sino porque realmente me escucha. Me encanta hablarle de los samuráis o de historia, y él siempre me presta atención, como si lo que digo fuera importante. A veces me pongo nerviosa cuando estoy cerca de él, pero él tiene una forma de hacerme sentir cómoda. Nunca me ha juzgado, nunca me ha hecho sentir pequeña. A su lado, puedo ser yo misma. En las noches, cuando las luces se apagan, me pregunto qué piensa Kai, qué sueños guarda en su interior. Y me gustaría estar allí para acompañarlo, para ayudarlo a cargar ese peso que a veces veo en su mirada. Punto de vista. Yotsuba Nakano Kai es como un superhéroe del fútbol. Siempre está haciendo trucos geniales con el balón. Una vez me caí y me raspé la rodilla, y él fue el primero en ayudarme a levantarme y me dio su pañuelo. Quiero correr tan rápido como él, saltar tan alto, y hacer esos tiros imposibles. Cuando jugamos juntos, siento que puedo ser invencible. Su sonrisa es rara, pero cuando aparece, hace que todo sea mejor. Espero poder ser tan fuerte como Kai algún día. Punto de vista. Itsuki Nakano Kai me ayuda con la tarea, incluso si él ya la terminó. Siempre se preocupa por los demás, nunca deja a nadie atrás. A veces, cuando estamos leyendo juntos, me da sueño y me dejo recostar sobre su hombro. Es como un hermano mayor, pero más lindo. Él es paciente conmigo, y cuando algo me cuesta, nunca se ríe. Es alguien en quien puedo confiar, alguien que realmente se preocupa. Punto de vista. Maruo Nakano hay cosas que no se pueden explicar con palabras. Como cuando uno ve nacer a sus hijas. Como cuando uno mira a un niño de 5 años moverse con la pelota como si el fútbol hubiera nacido con él. Kai no solo jugaba bien. Jugaba como si el campo le hablara. Sabía dónde moverse, cómo esquivar, cuándo soltar el pase, cómo engañar a quien lo marcaba. Y eso que solo tenía 5 años. Yo había jugado fútbol en la universidad, había seguido algunos cursos de entrenador, incluso ayudaba en un club local, pero jamás había visto algo así. Esa tarde lo grabé. Un video corto. No tenía idea de lo que iba a causar. Se lo mandé a un amigo mío, director técnico de un club pequeño en nuestra prefectura. Un equipo sub-8 que tenía proyección regional. Su respuesta llegó en menos de una hora. ¿Ese niño tiene 8 años? Le dije que tenía 5. Tráemelo. Quiero verlo jugar. Mañana. Y así comenzó su camino. Yo no le dije nada esa noche. Lo observé mientras comía con mis hijas, mientras Yotsuba le contaba cómo casi atrapó una mariposa y Miku le pasaba su postre en silencio. Lo vi sonreír, con esa tristeza latente que nunca lo abandonaba del todo. Y supe que tenía que hacer todo lo posible para darle esa oportunidad. Punto de vista. Rena Nakano cuando Kai llegó, pensé que sería difícil. Había perdido a sus padres. Pensé que estaría retraído, que lloraría por las noches. Pero no. Nunca derramó una lágrima. No porque no lo sintiera, sino porque estaba roto de otra forma. Era silencioso. Siempre observando. Pero agradecido. Me daba las gracias cada vez que le servía comida, o lo arropaba por la noche. Y con el tiempo, vi cómo mis hijas lo rodeaban, lo aceptaban, lo cuidaban. Nunca hubo celos. Solo una especie de entendimiento. Yo le decía Kai-chan, como a uno más.
Él nunca me llamó mamá, pero a veces me miraba como si quisiera hacerlo. Y eso me bastaba. Lo veía en el jardín, con la pelota, y no podía evitar recordar a su madre, que también jugaba de niña. Tal vez el talento era herencia. O tal vez era algo más profundo. Algo que traía de otra vida. 3 años después, Kai cumple 8 años. Ya es titular en el equipo sub-8 del club local. No solo eso, es el capitán. Ha liderado a su equipo a torneos locales y ganado con jugadas que parecen de otro mundo. Los entrenadores no saben cómo explicarlo. Los ojeadores comienzan a llegar, y uno de ellos menciona una palabra que cambiará su vida. Masía, pero esa es otra historia. Por ahora, en su 8º cumpleaños, rodeado de 5 hermanas que no son de sangre pero sí de corazón, de unos padres adoptivos que creen en él, y con un balón a sus pies, Kai hace su promesa. Esta vez, no fallaré. Esta vez, completaré mi misión. Y patea el balón con una sonrisa silenciosa, sabiendo que el verdadero partido apenas está por comenzar. Punto de vista. Kai Gojo, la carta no era como cualquier otra. Tenía peso. Y no por el papel grueso ni por el escudo del FC Barcelona impreso en tinta dorada en el sobre, sino por lo que representaba. La había recibido después de un partido intenso, de esos en los que el césped te queda en los calcetines y el sudor te arde en los ojos. Todavía con el corazón agitado, abrí la carta frente a Maruo y Rena, mientras las quintillizas se asomaban desde el comedor, curiosas. La Masía, decía. Un nombre que había visto en documentales, que había escuchado susurrado entre entrenadores, como una especie de leyenda. Me ofrecían una beca completa. Entrenamiento, vivienda, estudios, desarrollo personal. Una vida entera dedicada al fútbol. Mi sueño. Mi meta. Mi misión. Pero en cuanto se lo conté a las chicas, el ambiente en casa cambió. No de inmediato, pero lentamente. Como una nube que empieza a cubrir el cielo en lo que era una tarde soleada. Yo sabía lo que quería. Pero también sabía lo que iba a perder. Ellas. Punto de vista. Y chica Nakano, cuando Kai leyó la carta, vi cómo se le iluminaron los ojos. No había visto esa expresión desde que ganó su primer torneo. Fue un destello puro de alegría, de esperanza, de posibilidad. Yo sonreí. Le dije que me alegraba. Que era increíble. Que estaba orgullosa. Pero algo dentro de mí se encogió. Como si un hilo invisible que habíamos tejido durante años comenzara a deshacerse. Iba a estar tan lejos. A veces no lo veíamos durante los entrenamientos, pero siempre estaba ahí al final del día. En casa. Ahora sería diferente. ¿Y si cambiaba? ¿Y si nos olvidaba? Esa noche, en mi cuarto, sostuve la carta que él había dejado en la mesa por descuido. La volqué en mis manos, tratando de entender. Lloré sin hacer ruido. No porque no quisiera que cumpliera su sueño. Sino porque, en el fondo, tenía miedo de que su sueño no nos incluyera. Punto de vista. Nino Nakano que se va. A otro país. Por años. No lo dije en voz alta, pero sentí que me atravesaba una espada en el pecho. Le grité. Le dije que si tampoco le importábamos, que se fuera ya. Que lo olvidáramos. Que el fútbol era más importante para él. Todo eso. Pero en realidad, lo que quería decirle era, no me dejes. Te necesito aquí. Nunca he sido buena para expresar lo que siento. Siempre soy la que grita primero. Pero esa noche, lloré abrazando el delantal que usaba para cocinar con él. Todavía olía a curry y arroz. Y aunque no me gustó, entendí algo. Si alguien de verdad te importa, debes apoyarlo incluso cuando eso signifique que se aleje. Punto de vista. Miku Nakano, había muchas cosas que nunca le dije. Como cuánto me gustaba que me escuchara hablar de historia. O que a veces lo espiaba entrenando en el jardín, haciendo malabares con la pelota mientras el atardecer lo rodeaba como si fuera parte de él. Cuando anunció que se iría, sentí que se llevó algo de mí. Como si un capítulo se cerrara sin saber si habrá otro. Escribí cartas. Muchas.
Le contaba de nuestras vidas, de lo que pasaba en casa, de las veces que cocinábamos sin ti. Las guardé todas en una caja. Tenía miedo de dárselas. Miedo de que no quisiera leerlas. Miedo de que ya no significara lo mismo para él. Pero igual las escribía. Porque era mi forma de mantenerlo cerca. Punto de vista. Yotsuba Nakano. Intenté no llorar. De verdad lo intenté. Pero soy mala para ocultar mis emociones. Cuando me abrazó por última vez antes del vuelo, me quebré. Me aferré a su camiseta como si al hacerlo pudiera evitar que se fuera. Le regalé una pulsera que había tejido con hilos de colores. Verde, porque es mi color. Azul, por él. Le dije que si alguna vez la perdía, significaba que tenía que regresar. Él la ató a su muñeca con tanto cuidado, nunca me había sentido tan importante. Punto de vista. Itsuki Nakano. Me encerré en la biblioteca. Le dije a todos que estaba estudiando, pero en realidad no quería que me vieran con los ojos llorosos. Kai siempre estaba para ayudarnos. En la tarea. En los momentos tristes. En los días felices. Era parte de nuestra vida como el aroma del desayuno de los domingos. Pensé que podía acostumbrarme a su ausencia. Que con el tiempo dolería menos. Pero cuando lo vi cruzar el control de seguridad en el aeropuerto, con esa mochila y ese balón, sentí que algo dentro de mí se había quedado en pausa. Punto de vista. Maruo Nakano sabía que ese día llegaría. Lo había visto crecer, entrenar, fallar, levantarse, triunfar. Sabía que era especial desde el momento en que tocó el balón por primera vez. Pero nada te prepara para ver a tu hijo, porque eso era ya para nosotros, marcharse al otro lado del mundo. Las chicas estaban destrozadas. Así que las reuní. Él también tiene sueños, les dije. Como ustedes. Y necesita nuestro apoyo. Si lo amamos, lo dejaremos ir con todo nuestro corazón. Rena tomó mi mano. Vi en sus ojos que ella también lloraría más tarde. Pero por ahora, teníamos que ser fuertes por él. Punto de vista. Rena Nakano. Preparé su equipaje como si fuera mi propio hijo. Doblé cada prenda con cuidado. Le puse bocadillos japoneses escondidos en los bolsillos. Escribí una nota que escondí entre sus medias. Cuando nos despedimos en el aeropuerto, lo abracé con todas mis fuerzas. No me llamó mamá, pero me miró como si lo hiciera. Y eso fue suficiente. 8 años después, Kai regresó con 16 años. Alto. Elegante. Seguro. Su voz era más profunda. Su mirada más firme. Pero cuando entró en casa, todo eso se desvaneció. Volvió a ser nuestro Kai. Nuestro niño. Punto de vista. Kai Gojo. Volver fue como respirar aire puro después de mucho tiempo bajo el agua. Todo olía igual. El tatami. El curry. La madera de la casa. Las chicas estaban ahí. Una a una me abrazaron. No supe cuándo empezaron a llorar ni cuándo yo también. La cena fue una fiesta. Risas, recuerdos, bromas. Me sentí completo de nuevo. Y en ese instante, supe que podía tener ambos mundos. El sueño y el hogar. Alcé mi vaso. Gracias por esperarme. Nunca me olvidé de quién soy. Y vi en sus ojos que tampoco me habían olvidado a mí. Punto de vista. Kai Gojo. La cena estaba servida. Curry con arroz, yakitori, onigiris rellenos de ciruela y salmón, y hasta takoyaki con pulpo fresco. El aroma era embriagador, una sinfonía de sabores que había echado de menos durante tanto tiempo. La mesa estaba llena, las quintillizas sentadas en su lugar de siempre, Maruo en la cabecera y Rena sirviendo té verde caliente con una sonrisa maternal. Yo, en medio de todos ellos, sentía que había vuelto de una guerra larga y silenciosa. Pero al verlos, sabía que había valido la pena. Así que, cuéntanos todo, Kai, dijo Ichika, dejando los palillos a un lado, sus ojos atentos. Sonreí levemente, acomodando mis gafas oscuras. Las mismas de siempre, pero ahora con un diseño más elegante. No por estilo, sino por costumbre. Me ayudaban a filtrar el ruido visual. Me hacían sentir enfocado. Todo, es mucho, reí suavemente. Pero les contaré lo importante. Me enderecé.
Había practicado esto mentalmente muchas veces, pero ahora frente a ellos, quería que sintieran cada palabra. El primer año fue el más difícil. No entendía ni el idioma, ni la cultura. Compartía habitación con 2 chicos de Marruecos y uno de Senegal. Aprendí español primero, luego catalán. Me equivocaba todo el tiempo, pero me forzaba a hablar. Quería entenderlos. Quedarme afuera no era una opción. Las chicas me miraban en silencio. Miku había dejado el té a medio camino de sus labios. Yotsuba me observaba como si estuviera oyendo a un héroe contar una epopeya. Conocía a Ansu Fati antes de que debutara. Era rápido como el viento, pero callado. A veces entrenábamos juntos. Con Gaby tuve más cercanía, porque compartimos algunos entrenamientos en la sub-15. Era intenso, como si el fútbol le ardiera en la sangre. También vi a Ilaix Moriba subir como un rayo. Muchos de ellos tenían historias duras. Nos unía el sueño de llegar. ¿Y tú? Preguntó Itsuki, con voz suave. ¿Llegaste? Asentí. Estoy en el Barcelona Athletic. Segunda división. Me convocaron hace 6 meses. Juego de media punta y también como extremo. A veces me prueban como falso 9. ¡Increíble!, exclamó Yotsuba, saltando en su asiento. ¿Has jugado en el Camp Nou?, preguntó Ichika, los ojos brillando. Solo en entrenamientos. Pero ya pisar ese césped fue suficiente para llorar. Todos rieron con suavidad. Punto de vista. Ichika Nakano. Cuando lo vi entrar, mi corazón dio un vuelco. Era Kai, sí. Pero también, no lo era. Su porte era diferente. Su espalda más recta, su presencia más firme. Vestía simple, pero cada movimiento tenía la seguridad de alguien que ha vivido el mundo. Y su voz, cuando hablaba español, algo en mí temblaba. Tenía una musicalidad diferente, suave, pero firme. Era un idioma que no comprendía, pero en sus labios sonaba hermoso. Me imaginé a chicas extranjeras mirándolo con admiración, y sentí un ligero nudo en el pecho. Punto de vista. Nino Nakano estaba más alto. Sus hombros más anchos. Su mandíbula marcada. Y esos malditos lentes le quedaban tan bien que quería quitárselos solo para ver si todavía había algo del viejo Kai ahí. Pero no. Este Kai era diferente. Su mirada tenía un peso. Como si hubiera dejado parte de su alma en cada campo de España. Me molestaba. Y al mismo tiempo, me volvía loca. Punto de vista. Miku Nakano hablaba de España como si fuera parte de su cuerpo. Yo lo miraba, atenta, sin pestañear. Cada nombre que mencionaba, cada ciudad, cada idioma, me sentía pequeña ante su mundo. Pero cuando dijo que había comprado un libro sobre historia japonesa porque pensó en mí, sentí que me derretía por dentro. Punto de vista. Yotsuba Nakano Kai era un superhéroe de verdad ahora. No solo hacía trucos con el balón. Ahora hablaba varios idiomas, vivía en otro país, comía cosas raras como paella y gazpacho, y entrenaba con estrellas del futuro. Y seguía teniendo mi pulsera en su muñeca. Punto de vista. Itsuki Nakano. Preparé el curry como le gustaba. Con zanahorias bien cocidas, papas dulces y arroz blanco en forma de montaña. Cuando lo sirvió, me dijo gracias, Itsuki-chan con acento español, y casi dejé caer el cucharón. Su voz, su postura, su rostro, todo en él decía que ya no era un niño. Pero cuando me pidió otro plato de arroz, supe que todavía era nuestro Kai. Punto de vista. Maru Nakano. Lo miré y sentí orgullo. Lo había visto llegar como un niño roto. Ahora era un joven hecho y derecho. Educado, firme, con mirada de líder. Me habló con respeto, como un hombre a otro. Pero cuando sonrió al ver a las chicas discutir por el mejor postre, lo vi. Aquel pequeño que defendía a Nino en el parque. Que hacía malabares en el jardín. Punto de vista. Rena Nakano. Lo abracé cuando llegó. Se había vuelto tan alto que tuve que alzarme para rodearlo con mis brazos. Su corazón latía fuerte. Sabía que seguía siendo el mismo niño que se quedaba dormido en el tatami con el balón bajo el brazo. Esa noche, comió 3 platos. Rió con todos. Contó historias.
Habló con nostalgia y pasión. Su español era perfecto. Su japonés, intacto. Era nuestro hijo. Y también, alguien del mundo. Punto de vista. Kaigojo. La cena había seguido su curso entre risas, silencios cálidos y miradas que hablaban más que las palabras. Yo sabía que no había terminado. No podía. Había partes de mi historia que necesitaban ser contadas. No por orgullo, sino porque esas 5 chicas que me observaban con una mezcla de asombro, nostalgia y algo más, eran parte de ella desde el principio. Me acomodé en la silla, me quité las gafas negras que siempre usaba en interiores, y mientras las dejaba sobre la mesa, noté que todas las miradas seguían fijas en mí. Bueno, comencé, con voz pausada. ¿Quieren saberlo todo, verdad? Yotsuba asintió enérgicamente mientras los ojos de Miku brillaban con ansias contenidas. Nino me observaba con una mezcla de escepticismo y fascinación. Y Chika no apartaba la vista de mi rostro, como si leyera mis emociones antes de que yo las pronunciara. Itsuki ya había sacado una libreta. Fútbol, es parte de mi vida desde que tengo memoria. Pero fue en la Masía donde me formé de verdad. Donde dejé de ser un niño japonés con buen toque para convertirme en un goleador. Los primeros años fueron duros. La competencia era feroz, y la disciplina, implacable. Pero eso fue lo que me forjó. ¿Te hacían entrenar todo el día? Preguntó Itsuki. A veces, desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Pero lo peor no era el físico. Era el silencio. La nostalgia. El estar lejos. Hubo noches en las que solo quería volver a esta mesa. Las chicas bajaron la mirada, emocionadas. Yo sonreí suavemente. Pero entonces, algo cambió. Empecé a destacar. Goles en los entrenamientos. Asistencias. Me adelantaron 2 categorías. En la sub-15 hice 28 goles. En la sub-17, 36. Miku soltó un pequeño jadeo. Y Chika me miraba como si descubriera una versión completamente nueva de mí. Me llamaban el 9 silencioso. Porque nunca celebraba con estridencia. Solo me enfocaba en el juego. No hablaba mucho. Entrenaba, comía, dormía, estudiaba. Repetía. Me volví constante. Nino, visiblemente afectada, fingía indiferencia, pero sus dedos tamborileaban sobre la mesa. Lamine Yamal era unos años menor que yo. Pero todos sabíamos que tenía magia. Nos cruzábamos a veces, en los pasillos o en torneos internos. Un día vino directo a mí y me preguntó. Kai, ¿cómo haces para disparar desde lejos sin perder precisión? Fue la primera vez que alguien me pedía un consejo. Yotsuba se tapó la boca de la emoción. Y Pedri, bueno, cuando bajaba del primer equipo por temas tácticos o de recuperación, entrenábamos juntos. Me enseñó a leer el juego de una manera que no sabía que existía. Es rápido, sutil, pero también muy generoso. Pedri, susurró Miku, como si nombrara a un dios del Olimpo. Y entonces, vino él. Todas se tensaron. Messi. El nombre se deslizó en el aire como una melodía sagrada. Incluso Maruo, que había vuelto a servirse sake, se detuvo. Un día nos dijeron que el primer equipo bajaba a hacer un entrenamiento conjunto. Yo tenía 16. Nervioso, pero concentrado. Nos mezclaron en rondos. Y ahí estaba él. Leo Messi. El ídolo, la leyenda. Tomé un sorbo de agua. Mis manos temblaban solo de recordarlo. No sabía qué hacer. Ni si pasarle el balón. Hasta que él se acercó y me dijo, jugá tranquilo, pibe. Vos sabés lo que hacés. Sentí que mi corazón se detenía. Messi te habló, y Chika tenía los ojos empañados. Sí. En el ejercicio, me hizo un pase entre 3. Lo recibí de primera, disparé, gol. Me palmeó la espalda y dijo, bien hecho. Miku soltó una exclamación ahogada. Nino se levantó abruptamente y fue a la cocina. Desde entonces, me empezaron a considerar para el Barcelona B. Ahora, juego en la segunda división. Llevo 5 goles en 11 partidos. Y sí, sigo durmiendo en la Masía. Pero ya estoy cerca del sueño.
Suspiré. El silencio cayó sobre la sala como una manta cálida. Las emociones flotaban densas. Punto de vista. Ichika Kai no era ya el niño que me buscaba con sus libros. Era un joven hecho y derecho. Atractivo, elegante, pero con una humildad devastadora. Y sin darme cuenta, me había vuelto a enamorar. Punto de vista. Nino lo odio. Lo odio por ser tan él. Por contar todo eso sin alardear, sin presumir, solo, siendo Kai. Mi pecho dolía. Y encima crecido, musculoso, con gafas de sol como si fuera un modelo internacional. Punto de vista. Miku, mis piernas temblaban. Kai había estado junto a los gigantes del fútbol. Pero seguía trayéndome libros. Eso significaba algo, ¿verdad? Punto de vista. Yotsuba, quiero correr a su lado. Quiero ser tan veloz como él. No por alcanzarlo, sino por acompañarlo en su viaje. Punto de vista. Itsuki, cada palabra suya me impulsaba a crecer. Yo también quería un sueño. Una meta. Y si él lo logró, yo también podría. Punto de vista. Rena era el niño que crié. El joven en que confié. Y el hombre que hoy, sin saberlo, había tocado el corazón de cada una de mis hijas. Punto de vista. Maru era un prodigio. Pero también era familia. Y nada me hacía más feliz que ver que nunca olvidó quién era ni de dónde venía. Aquella noche me enseñó algo importante. No importa cuán lejos llegues, ni a quién conozcas. Siempre hay un lugar al que volver. Una mesa. 5 sonrisas que significan más que 1000 aplausos en un estadio.